indicamos content provider, la ID y el nombre. Podemos hacer también que nos muestre el número de teléfono o los teléfonos de un contacto, pero para eso tenemos que consultar al content provider de nuevo, porque la información está almacenada en otra tabla. Tendríamos que incluir aquí el siguiente código. Aquí lo vemos. Código en el que para acceder al número de teléfono de un contacto tenemos que hacer una consulta en el URI almacenado en Contacts Contract como Data Keys Phone Content URI. En este trozo de código que acabamos de escribir vemos que en la primera parte lo que hacemos es comprobar si un contacto tiene un número de teléfono. Para ello tenemos que usar el campo Contacts Contract Contacts has phone number. Si ese contacto tiene al menos un número de teléfono, por lo tanto si nos devuelve true, entonces cuando tenemos que consultar al content provider, de nuevo basándonos en el ID de ese contacto en concreto para que recupere el número o los números de teléfono. Una vez que el número o los números de teléfono son recuperados, entonces nos iteramos a través de ellos e imprimimos los números de nuevo para que aparezcan en el log cat. Si volvemos a probar la aplicación con este nuevo trozo de código, en pantalla seguimos teniendo exactamente lo mismo porque no hemos incluido ninguna view para que nos muestre el número de teléfono. Sin embargo, si vamos al logcat, vemos cómo ahora nos aparece la información content providers con el ID y el nombre, y de nuevo content providers con el número de teléfono. En este caso ya dijimos que es recuperada de distintas tablas, y esto para cada uno de ellos si tienen teléfono. No estaría mal que llevaras a cabo una práctica sencilla, pero que puede ser también muy útil, de hacer que en la view aparezca también el número de teléfono. Simplemente tienes que crear una view para que aparezca la información y enlazarla, haciendo lo mismo que hemos hecho para la ID y el nombre. Por lo tanto, tiene que ser muy sencillo que puedas hacerlo. Seguimos con otro tema clave en el trabajo con los content providers, que es el de las proyecciones. Hablábamos hace un momento del método ManageQuery. El segundo de los parámetros de este método es el encargado de controlar cuántas columnas son devueltas por la consulta, y este parámetro es conocido como la proyección. Antes especificamos null, pero podemos especificar las columnas exactas a devolver. Para ello tenemos que crear un array que contenga el nombre de las columnas que queremos que nos devuelva. Sería algo similar a esto que podemos ver en pantalla. Creamos un string al que llamamos proyección, que es el que posteriormente pasamos como segundo parámetro al método ManageQuery. Y en este string le indicamos que los campos a devolver son contacts ID, display name y has phone number. El tercer y cuarto parámetro del método ManageQuery nos habilitan para especificar una cláusula SQL where que sirve para filtrar el resultado de la consulta. Por ejemplo, la consulta que podemos ver aquí en pantalla, de nuevo observa cómo es uno de los parámetros del método ManageQuery, el tercero, y aquí lo que hacemos es pasar una consulta SQL para que recupere los nombres que finalicen
con li. Esto es el modo en el cual se escribe la sintaxis SQL, que desde luego no vamos a entrar ahora en detalles, aunque el tanto por ciento, como vemos, le indica que incluya cualquiera que acabe con estas tres letras. El cuarto argumento del método lo que nos permite es separar la consulta de la columna de la tabla donde tiene que llevarse a cabo. Será una versión como la que estamos viendo aquí. Como vemos en el tercero de los parámetros, le pasamos ahora la columna contra display name y decimos que hay que aplicarle un like. Y en el cuarto de los parámetros es en el que le indicamos de este modo, como un nuevo string, cuál es lo que tiene que buscar, que en este caso sigue siendo lo mismo, cualquier nombre que termine en li. Y el quinto parámetro del método ManagetQuery nos habilita para especificar una cláusula SQL order by para ordenar el resultado de la consulta. Por ejemplo, la siguiente declaración ordenaría los nombres de los contactos de modo ascendente. Aquí vemos los 5 parámetros que le pasamos a ManagetQuery. El primero, All Contacts, que es el único que usamos en la primera versión de ManagetQuery, que recuerda que es el URI, la ruta, donde debe recuperar los datos. El segundo, Projection, que recuerda que es un string en el que indicamos las columnas que tiene que recuperar. El tercero, que indica la columna a la que le vamos a aplicar un filtro que indicamos en el cuarto parámetro. Aquí ahora este es el que vamos a utilizar en el código real y vamos a pasarle simplemente tanto por ciento para que recupere todos los nombres. Lo vamos a hacer así en el ejemplo, pero luego tú practica modificando los valores y viendo los resultados. El quinto de los parámetros, el que ahora estamos viendo, que es el order by, que nos permite ordenar, y aquí como vemos le pasamos as para que nos ordene de modo ascendente. Si quisiéramos que fuera de modo descendente, pues con des, y lo otro pues ya es código SQL, que ya digo que lo vamos a entrar ahora a explicar. Exactamente el código que hemos incluido ahora dentro de nuestra aplicación. Para empezar, creamos el Stream Projection, que es donde le indicamos las columnas que tiene que recuperar, y a continuación comenté la anterior versión del método ManagetQuery, y aquí ahora creamos esta versión, que es exactamente lo mismo que acabamos de ver ahora. ¿Qué es exactamente el resultado que vemos ahora cuando ejecutamos la aplicación? Aparece en orden ascendente. Pues con esto tendría que estar claro el modo en el cual, mediante el uso de objetos cursor, podemos recuperar información de los content providers que ya incluye los built-in, que ya incluye el propio Android. Lo hemos hecho aquí con Contacts, pero podríamos también hacerlo con otro, y sobre todo entender el método ManagetQuery y los parámetros que hay que pasarle para llevar a cabo auténticas consultas, ordenación, filtrado de la información que nos devuelvan esas consultas. Nos queda por ver cómo crear nuestros propios content providers y cómo utilizarlos. Lo dejamos para el próximo video tutorial. De momento en este quedamos aquí por hoy. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.